Voy a definir conceptos como ciudad, ayuntamiento, municipio, capital, pero me voy a centrar en el contexto religioso, ya que esta semana, pues desde el día 29 de marzo se celebra el concilio bueno, se celebra la Semana Santa, no el concilio, sino la Semana Santa que puede ir variando dependiendo el año. El año pasado fue entre mediados, finales de abril, otros años así entre finales de marzo, principios de abril, otros a principios de abril, otros a mediados de marzo, finales de marzo, dependiendo de cuándo se lleva a cabo el ámbito religioso. Ya intentaron en su momento, bueno, ya intentó en su momento el Papa Francisco unir ambas religiones, tanto la católica como la ortodoxa, con el objetivo de llevar a cabo una unión y fijar una fecha fija que normalmente iba a caer, pues, como pasó en la Semana Santa de 2025, que es a mediados de abril, es decir, dependiendo. Normalmente la ortodoxa siempre es a mediados de abril. La nuestra puede ir variando. Marzo, abril, puede ser finales de marzo o mediados de marzo, puede también finales del mes de marzo, entre medias, es decir, esa entre marzo, finales de marzo, principios de abril, como he dicho, que ya me he repetido, finales, mediados de abril, o incluso finales de abril, como ha coincidido algunos años, cuando la Semana Santa, bueno, fue hasta el veintitantos de un año, que fue casi a finales de abril, es decir, estamos hablando que puede ocurrir, pero es raro, pero normalmente sí que puede ocurrir. La cristología es la rama de la teología cristiana dedicada al estudio sistemático de la persona, la naturaleza, la vida, la obra y la misión de Cristo. La etimología proviene del griego Christos, que es el ungido o el Mesías, y logos es tratado, estudio o palabra, significando literalmente el estudio o tratado sobre Cristo. Al final es llevar a cabo un estudio de lo que es Cristo en sí, de la figura, de su propia. El municipio es la entidad territorial local básica conformada por una comunidad de familias y una población asentada en un territorio geográfico delimitado, dotada de personalidad jurídica propia y una autonomía para la gestión de sus intereses comunes. Es la unidad administrativa más pequeña de la organización política de un Estado, porque es lo más pequeño, y la etimología proviene en latín de municipium, compuesto por munus, que es cargo, deber o obligación, y capere, que es tomar o coger, y literalmente significa tomar una carga porque hace referencia a las ciudades romanas que bueno, al ser conquistadas asumían sus propios cargos y cargas administrativas, manteniendo cierta autonomía con el objetivo de que al final eran como cargas estructurales dentro del ámbito de la administración. El ayuntamiento es la corporación formada por el alcalde y los concejales, o también una alcaldesa, y bueno, concejalas también puede haber, pero bueno, alcalde y concejales, para la administración de los intereses del municipio. También hace referencia al edificio donde se reúne dicha corporación. Casa consistorial, o alcaldía sería, o la alcaldía, la etimología deriva del verbo ayuntar, aunque hoy ya no se utiliza ese verbo, sino se utiliza juntar o unir, que proviene al final del latín adiunture, que significa la acción de juntarse o unirse a un grupo de personas para gestionar asuntos locales. Es verdad, el ayuntamiento es un grupo al final de personas, a través de un alcalde o una alcaldesa, que llevan a cabo una serie de presupuestos, pues para el municipio. La ciudad es el área urbana definida como un conjunto de edificios y calles regida por un ayuntamiento y caracterizada por una densidad alta de población y actividades económicas no agrícolas. La etimología proviene del latín, como municipio, ayuntamiento o bien capital, y significa civitas o civitatis en latín, que se refiere a la comunidad de ciudadanos o el conjunto de personas que conviven bajo las mismas leyes. La capital es la población principal o ciudad principal de una provincia, región, estado o nación donde se asientan los órganos de gobierno, las instituciones administrativas, el poder político. La etimología proviene del latín como ciudad y significa caput o capitis, que es cabeza. Se utiliza en sentido figurado para señalar la cabeza de un territorio, es decir, su ciudad más importante o de mano. Madrid, Berlín, Lisboa, Roma, Atenas, Helsinki, Oslo, Estocolmo, y luego hay regiones, por ejemplo, si yo ya me centro ya en España, Barcelona es la capital de una región, una comunidad, como Sevilla es otro, o Santiago sería otra, o Murcia, o bueno, todo el mundo más o menos, creo que está medio, o bueno, está bastante explicado. Abuelo, padre e hijo, es decir, familia de emperadores en el Imperio Bizantino.
a través de la sucesión. Constantino VI y León IV fueron coemperadores, porque murieron muy jóvenes. Constantino VI fue emperador bizantino entre los años 780 y 797, estuvo casi 20 años. Su padre, León IV, había sido emperador. Con él, a Constantino VI, su hijo, le nombraron coemperador junto a su padre con tan solo 5 años y lo sucedió a la muerte de su padre en el año 780 con tan solo 9 años que tenía Constantino VI. Su madre, la emperatriz Irene, fue la que al final llevó a cabo las riendas del Imperio Bizantino, a la muerte también de su hijo y su marido. León IV fue emperador del Imperio Bizantino en el año 775, cuando falleció su padre Constantino V, y a León IV se le conoció como el Házar. Constantino V, que fue emperador bizantino durante los años 741 y 775, fue denigrado póstumamente por sus enemigos, quienes difundieron el rumor de que cuando era un bebé, bueno, durante su bautismo había defecado en la pila bautismal, y a partir de ahí le aplicaron el sobrenombre de Coprónimo. Con ese, como los enemigos de Constantino V llevaron a cabo ese rumor de que el propio Constantino V había defecado en la pila bautismal, le aplicaron el nombre de Cropónimo como una especie de mote por lo que hizo durante su reinado. El Tercer Concilio de Constantinopla, considerado el cuarto concilio ecuménico, fue convocado por el emperador Constantino IV para condenar la herejía del monotelismo. El monotelismo lo que tenía era una idea de que Cristo solo tenía una voluntad. Se estableció que Cristo posee dos voluntades naturales y operaciones, divina y humana. Trabaja en armonía para la salvación. Claro, porque eso es lo que sucedió luego con un montón de figuras durante la religión que decían que Cristo era el Hijo de Dios, y que otros creen que Cristo es Dios y a la vez Padre, porque se habla de Jesús de Nazaret, y como hay disputas incluso en la propia religión, pues eso es lo que continúa llevando a cabo esas diferencias entre los principales teólogos del momento y por sus críticas. Constantino IV, que fue emperador bizantino entre los años 668 y 685, logró estabilizar las fronteras del Imperio bizantino y recuperar parte del prestigioso perdido a lo largo del siglo VII. Lo apodaron el joven, aunque fuentes más antiguas le apodaron el barbudo, al propio emperador Constantino IV. La comunidad es el conjunto de personas vinculadas por características, intereses, valores o ubicación geográfica, como por ejemplo comunidad lingüística o comunidad vecinal. También abarca a un grupo de seres vivos en un entorno compartido que se denomina ecología. La etimología proviene del latín, como de capital, ayuntamiento, ciudad, municipio, proviene y del latín es comunitas, formado por el prefijo con, que es juntos, y munis es servicio, carga o público. Por tanto, la etimología implica compartir cargas o servicios, lo común o público. Y el Estado es una sociedad humana sentada en un territorio sujeta a un poder soberano y organizada bajo un orden jurídico que busca el bien público. Componentes claves: población, territorio, soberanía y gobierno. Etimología deriva también del latín como comunidad, que proviene del verbo stare, que significa estar parado, permanecer o estar firme. Históricamente hace referencia a una situación o posición, evolucionando hacia la firmeza de una organización política que la popularizó el humanista y escritor Maquiavelo al referirse a la organización del poder. Maquiavelo al final fue una figura que, bueno, tuvo gran admiración por nuestro monarca, Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, Fernando V de Castilla. Fernando el Católico tuvo gran admiración con el objetivo de imponer una monarquía absolutista bajo el dilema de lo que llevó a cabo el propio Maquiavelo. De ahí la figura de Maquiavelo, que se lleva a cabo, bueno, muy negativa. El primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo en la actual Turquía, fue la primera asamblea ecuménica de la cristiandad convocada por el emperador Constantino I. Su objetivo principal fue establecer la unidad de la Iglesia, definiendo la divinidad de Cristo y condenando el arrianismo, resultando en la creación del credo de Nicea. El arrianismo lo que negaba era la naturaleza divina de Cristo. El segundo concilio de Nicea fue el séptimo concilio ecuménico convocado por la emperatriz Irene para resolver la controversia iconoclasta. Restauró el uso y la veneración de las imágenes sagradas, iconos, distinguiendo entre la veneración proskinesis a las imágenes y la adoración latria, exclusiva de Dios. La emperatriz Irene, que fue una de las emperatrices más destacadas del Imperio Bizantino,
esposo fue el emperador León IV, que se convirtió en coemperador junto a su hijo Constantino VI y que además se convirtió la emperatriz Irene en regente bajo la tutela de su propio hijo. Y el término ecuménico es universal que se extiende a todo el orden. La Semana Santa conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, constituyendo la celebración central del cristianismo. Abarca desde la entrada triunfal en Jerusalén, con el Domingo de Ramos, hasta la Pascua de Resurrección, recordando la última cena, la crucifixión y el triunfo sobre la muerte. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo, con muchos ejemplos cristianos, ahora que se está celebrando la Semana Santa en este conjunto y que todavía quedan varios días hasta su finalización, pues comento que soy historiador y si os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, comentar, repito no que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.